hipótesis? Sí. Ya, perfecto. Sí. Ya, muy bien. Recuerden que lo que vamos viendo y es la parte conceptual de los contenidos que tiene un marco, que tiene una investigación dentro de lo que conforma que digo, el informe final, ¿no?, de su proyecto de investigación. En el momento que nosotros estamos identificando los problemas, pueden ser señalados tanto las variables como las causas que producen un problema, que generan una crisis y que demanda de una solución. Normalmente nosotros nos marcamos ciertas ideas de cómo podríamos posiblemente solucionar esos problemas. A esas ideas de posibles soluciones se les llama hipótesis y que están basadas de acuerdo a las variables que estamos identificando y a las causas. Entonces, podemos entender que la hipótesis es una respuesta anticipada a un problema de investigación. Es una proposición para responder tentativamente a un problema. Recuerden, no estamos hablando de un tema, hablamos de un problema. Las hipótesis se plantean de acuerdo a los problemas, no a los temas. De acuerdo a cómo nosotros veamos ese problema y desde el punto de vista que cada una persona puede identificar esos problemas, pueden variar las hipótesis posibles de solución. Depende con el prisma que uno vea los problemas. Aquí tienen ustedes un gráfico, ¿no?, que no todos miramos o vemos o apreciamos de igual manera, ¿no? Pueden ver ustedes un gráfico donde una persona ve 4 varillas y en el lado derecho ven 3 varillas. La pregunta que nos haríamos es, ¿cuál de los dos tiene la razón? Dependiendo de dónde veas las cosas, la percepción de la realidad puede ser muy distinta. La pregunta que les planteo a ustedes es, ¿cuál de los dos lados tiene razón? ¿O quién me puede decir algo que sobrepasa lo que estamos viendo en cuanto a su interpretación? Recuerden que las hipótesis son proposiciones tentativas acerca de las relaciones entre dos o más variables. ¿Quién tiene la razón ahí? En este caso los dos tendrían razón porque dependiendo del punto de vista que lo veas, hay solución. Perfecto, Marco. Así es. Lo que estamos viendo es una ilusión óptica, ¿no? Pero el asunto era para poder entender de que no todos miramos o apreciamos de la misma manera. Tenemos diferentes maneras de pensar y de mirar las cosas. Entonces, no podemos negar a nadie su apreciación, su análisis, su criterio, ¿no? Los términos de las hipótesis y la relación entre ellos deben poder ser observados y medidos. Es decir, que las hipótesis tienen que estar planteadas de acuerdo al problema y en el momento en que estemos planteando nuestras hipótesis de acuerdo al problema que estamos analizando, nos conduce a buscar teorías que nos apoyen o posiblemente también que apoyen, o sea, que refuercen su hipótesis, ¿no? ¿Cómo se puede respaldar mi hipótesis? Nada más que con investigaciones anteriores o de pronto posiblemente alguien ya haya escrito, ya existe teoría, ¿no?, que le podría estar apoyando. Dentro de las características que tienen las hipótesis está, primerito, los términos y la relación planteada entre las variables deben ser observados y medidos. Quiere decir que lo que medimos o donde nosotros basamos nuestras hipótesis, necesariamente aquí entre todas estas 4 características, 5 características que estamos viendo, tienen que ver y están relacionadas con las variables. Debe ser una suposición real sobre la relación entre 2 o más variables que explica un problema. Los términos o variables tienen que ser comprensibles, precisos y concretos. La relación entre las variables debe ser claras y lógicas. Las hipótesis deben estar relacionadas con técnicas disponibles para probarlas. ¿Cómo se estructura una hipótesis? Se estructura, ¿no?, por unidad de análisis, por las variables y el pensamiento lógico, el enlace lógico, el criterio que ustedes deben tener para unir estas dos unidades, ¿no?, tanto las variables como las unidades. ¿Qué son las unidades de observación? Son las que representan el objeto de estudio, las personas, las empresas, los movimientos sociales, los fenómenos naturales, etcétera, que se someten a una investigación. Es decir, claramente ahí están las variables, pero lo que vamos nosotros a medir. Las variables, ¿qué medimos de las variables? Son los atributos, las características o propiedades que se presentan en esas unidades de análisis y que serán netamente sometidas a la medición.
Ustedes, la mayoría de las preguntas que se plantean en los cuestionarios de investigación, de los cuales ustedes ya les tienen validados, ¿no? Todas las preguntas tienen que estar relacionadas con una o dos o tres variables, ¿no? Entonces, si ustedes analizan sus cuestionarios, se van a dar cuenta que ahí están las variables de medición, en donde estamos nosotros averiguando para poder posiblemente dar soluciones, ¿entienden? Y de acuerdo a la información que vamos obteniendo, entonces planteamos nosotros soluciones, porque no se olviden que cuando hablamos de hipótesis, hablamos de unas posibles soluciones. El enlace lógico es nuestro criterio, nuestro pensamiento, nuestro intelecto. Son términos de relación o enlace entre las unidades de análisis y las variables. Y son las expresiones, las preguntas que nosotros haríamos con estos términos. Y entonces, ¿existe relación entre tales? ¿Qué pasaría si cambiamos o no cambiamos tales o cuales cosas? ¿No? Se hacen las preguntas que se pueden generar. Los requisitos de una hipótesis son expresar la relación entre variables, indicar la necesidad de verificar la relación entre las variables. No sé si ustedes pueden recordar, cuando recién estábamos iniciando las clases y yo les estaba presentando unas diapositivas sobre el planteamiento del problema, y era como ejemplo, vimos nosotros los constantes accidentes que se suscitaban en la carretera Loax-Santo Domingo. Y pusimos nosotros, ahí vieron ustedes, pudimos identificar 7 causas, ¿no? Esas causas podíamos básicamente reconocer las variables. Entre ellas estábamos las carreteras en mal estado. Podemos medir si es que esas carreteras están realmente en mal estado o no, o qué situación presentan, ¿no? Físicamente esa carretera. También veíamos algo relacionado con esa variable, que era la señalización. Qué tan buena o mala era la señalización. Entonces, es otra variable que se podía medir. Hay otra variable también que se podía relacionar, recuerden, que era el clima, que en determinada época del año, ¿no?, se suscitaban mayores accidentes, y en donde el causal, una de las causas, era el estado climático, y también se mide el clima. Se puede ver la relación que existe entre un mes o varios meses no secuenciales. También teníamos otra variable, otra causa que estaba ahí identificada, que era la irresponsabilidad de los choferes, ¿recuerdan? En fin, la pregunta es esa, ¿sí se acuerdan lo que estoy hablándoles, no? ¿Sí se acuerdan de esas diapositivas de lo que hablábamos cuando estábamos recién planteando el problema y vimos el árbol de problemas, vimos las causas, los efectos, y de ahí sacamos los objetivos específicos, ¿se acuerdan? ¿Sí recuerdan? Está dentro de los primeros materiales, pues, de hecho es el primer material que yo les subí a la hora virtual. Me gustaría que de pronto, si no recuerdan, saquen nuevamente y puedan revisar de lo que les estoy hablando. ¿Sí tienen en la memoria lo que les estoy diciendo? ¿Sí recuerdan? Sí, sí. Ya, ya. Indican lo que se busca o se trata de probar. Vamos a probar si realmente, no ya con la investigación, con los cuestionarios, con la observación, con el análisis, con la descripción, vamos a probar si realmente cuáles de esas causas producen, o con el conjunto de todas esas causas, producían las muertes y las pérdidas económicas también, ¿no? Y lo más fatal, las muertes. Entonces, ¿qué nomás consideramos? Indicamos qué se busca o se trata de probar. Son explicaciones tentativas del fenómeno investigado y formuladas a manera de proposiciones. Les voy a dar un ejemplo. Pensemos que posiblemente el mayor causal de los accidentes que se suscitan en la carretera Loax-Santo Domingo, ¿no? El mayor causal, a mi criterio, sería el estado del clima y el estado de las carreteras. Juntas los dos, una carretera en mal estado y un clima que no favorece el tránsito vehicular, una carretera que se convierte en peligrosa, ¿no? Pero si nosotros podríamos ampliar la carretera, no solamente en 2 carriles, sino en unos 6 carriles, buscar los sitios más críticos, ¿no? E iluminar la carretera, entonces podría ser una posible solución. Eso es lo que yo estoy planteando como una hipótesis. Entonces son explicaciones tentativas del fenómeno investigado y formuladas a manera de proposición. Bien, una variable, y usted la conoce muy bien, es una propiedad que puede cambiar, cuya variación es susceptible a medirse y observarse, ¿no? ¿Qué utilidad tienen las hipótesis? Cuando ya planteamos una posible solución,
ya se nos hace mucho más fácil investigar e indagar para poder nosotros asegurar nuestra investigación. Quiere decir que son unas guías de una investigación. O sea, ya tenemos planteado algo, ya tenemos una guía, una ruta, una hoja de ruta para poder hacer nuestra investigación. Entonces, una hipótesis nos ayuda. ¿De qué manera? Como una guía. Tienen una función tanto descriptiva y explicativa. Estos dos términos ustedes los conocen muy bien cuando hablamos de descripción y cuando hablamos de explicar. Entonces, nos conduce a que las hipótesis bien pueden ser descriptivas o explicativas. Sirven también para comprobar teorías. Sugiere también nuevas teorías, como lo que les acabé de plantear hace un momento. Ahora vamos a ver el tipo de hipótesis que existen, ¿no? Tenemos, como dije hace un momento, tenemos la hipótesis de investigación explicativa, la hipótesis de investigación predictiva y tenemos la hipótesis de investigación correlacional. Hay otras dos más que ya las vamos a ver. Dentro de las hipótesis de investigación explicativas son las que expresan la causa de un hecho. Como por ejemplo, dice, incendio fue ocasionado por el cortocircuito. Si vemos nosotros un accidente, ¿no? De pronto un vehículo en una plena curva y virado el carro, ¿no? Podríamos hacer nosotros una suposición, decir el exceso de velocidad, no le cogió la curva, o de pronto se quedó dormido el chofer, se le cruzó algo, ¿no? Esa es una posible explicación del accidente, ¿no? Y entonces estamos explicando de qué y por qué se dio, ¿no? Entonces, esa es una hipótesis, explicar. Otra que decimos predictivas son aquellas que plantean un posible efecto o consecuencia de un hecho. Nos estamos adelantando a un hecho. Estas pueden ser tanto experimentales como no experimentales. Ya saben ustedes que experimental es cuando contamos con un laboratorio y está sujeto a pruebas. Estamos experimentando. Pero hay situaciones en las cuales no se puede experimentar y no son experimentales. Dentro de las experimentales, como ejemplo, decimos, la aplicación del tratamiento, cualquiera que sea este, disminuirá el nivel de colesterol en la sangre. Eso se puede hacer en un laboratorio, se pueden hacer pruebas y comprobar. Pero en cambio, unas que no son experimentales porque sería muy complicado, muy complejo de hacer, pero lo que ha pasado, dice, la falta de empleo originará mayor delincuencia. Imagínense si quitamos todo el empleo del mundo, por obvias razones, si la gente sin empleo se ve casi empujada a cometer actos ilegales, ¿no? Aumenta la delincuencia. Entonces, no es necesario hacer un caldo de cultivo o hacer un experimento para comprobar esto. Simplemente el tiempo ha dado que en estudios que se han hecho, ¿no? Y buscando las causas de la delincuencia, se dan cuenta que dice que la mayoría de los delincuentes, no todos, ¿no? Se ven abocados, se ven empujados a delinquir por la pobreza, porque no hay trabajo, ¿no? Entonces podríamos explicar, y no es necesario realmente someterle a un experimento, a una experimentación. En cuanto a las hipótesis de investigación correlacional, su nombre mismo nos está diciendo, no correlacionar, relacionar grupos o situaciones que pueden ser también estadísticas y comparar año a año por grupos. Supone una relación estadística entre variables cuantitativas. Por ejemplo, a mayor inversión, mayor cantidad de empleos. Mientras más estamos invirtiendo, obviamente tenemos mayor capital, exige que haya un mayor empleo para las personas. Las hipótesis de investigación, que están entre ellas, ya vimos, ¿no? Colaterales, vimos descriptivas, explicativas. Ahora vamos a ver las hipótesis de investigación. Pues son proposiciones tentativas acerca de las posibles relaciones entre dos o más variables. Es una aseveración, es una aseveración, una conjetura o proposición sobre las probables relaciones entre una o más variables. Esas son las hipótesis de investigación. Dentro de las hipótesis de investigación tenemos, fuera de las que hemos visto, ¿no? Descriptiva, correlacionales, tenemos las hipótesis de la diferencia entre grupos, las hipótesis que establecen relaciones de causalidad. Dentro de las hipótesis descriptivas, vamos a ver nosotros el concepto y también algunos ejemplos. Plantea una situación relacional, ¿no? Entre variables que se someten a un estudio, por ejemplo, estudios por encuestas. Aquí hay unos 3 ejemplos, ¿no? De una hipótesis descriptiva.
Espero que vayan leyendo, ¿no? El periodo de recuperación de la inversión del proyecto Dupli Office es de 2 años. Los productos de consumo doméstico en México aumentan un 18% en los próximos 6 meses. Están describiendo una situación. El número de psicoterapias va a aumentar en las urbes sudamericanas con más de 3 millones de habitantes. Entonces, estas tienen una característica descriptiva. Una característica de las hipótesis correlacionales. Especifican las relaciones entre dos o más variables. El orden que se colocan las variables no es importante, no hay relación de causalidad. O sea, usted puede comparar entre como el ejemplo que le estaba hablando de las causas que producían accidentes en la carretera luego de Santo Domingo, el ejemplo que estoy haciendo referencia, teníamos 7 causas y podíamos nosotros mezclar cualquiera entre la primera y la segunda y la cuarta, la séptima y la primera, ¿no? Para saber y balancear y darnos cuenta, ¿no? Hipotéticamente, cuál sería de esas causas la más relevante, ¿no? O el conjunto de esas causas producen esos accidentes, ¿no? Entonces, es buscar una solución y cuál sería lo más adecuado. Tendríamos que poner en cierto orden, ¿no? Para ver cuál es la más álgida, la más relevante, en donde se pueda plantear soluciones. En cuanto a las hipótesis correlacionales, tenemos como ejemplos, decimos esto, mire, estamos relacionando. La inteligencia está relacionada con la memoria. La inteligencia, la memoria y las calificaciones obtenidas están relacionadas con los estudiantes de posgrados uruguayos de ciencias sociales. Las hipótesis de la diferencia entre grupos, cuando correlacionamos por grupos, se formulan en investigaciones dirigidas a comparar grupos, que estos pueden ser tanto simples como direccionales. Simples, cuando el investigador no tiene base para proponer a favor de un grupo, será la diferencia, ¿no? Y direccionadas cuando ya hay una coacción, o sea, ya hay un sesgo, ¿no? Cuando son direccionales. Yo recuerdo que les comentaba que cuando se plantean aquí en nuestro país consultas, ¿se acuerdan ustedes la última consulta de las 7 veces sí o 7 veces no? Todas esas preguntas estaban sexadas, estaban con cierto sesgo, ¿no? Entonces, esas son las preguntas direccionadas. Todo el mundo lo sabía, pero sin embargo se impusieron y hicimos ese referéndum, ¿no? Direccionar cuando el investigador tiene bases para presuponer a favor de un grupo, será la diferencia entre esto ocurre cuando las hipótesis se deriva de una teoría o estudio o un antecedente, ¿no? Las hipótesis de la diferencia entre grupos, ¿no? Correlacionar grupos, ¿cómo podemos diferenciar, no? Aquí tenemos 2 ejemplos claros, dice, el efecto persuasivo para dejar de fumar será la diferente entre los adolescentes que vean la versión del comercial televisivo a color que en los adolescentes que vean la versión del comercial en blanco y negro. Aquí hay una hipótesis, ¿no? De grupos que para ver cuál es más efectiva, ¿no? Una propaganda. Si la vemos esta propaganda para no fumar, si la vemos en blanco y negro, ¿no? Si un grupo le ve en blanco y negro, ¿qué pasa si otro grupo, ¿no? Ve a colores? ¿Cuál es más impresión de los grupos? ¿Cuáles son las reacciones de esos grupos? Para darnos cuenta cuál de las propagandas es mucho más efectiva, ¿no? Esas son hipótesis, ahí estamos correlacionando grupos. Los adolescentes le atribuyen mayor importancia que las adolescentes. Ojo, los adolescentes le atribuyen mayor importancia que las adolescentes al atractivo físico en sus relaciones heterosexuales. Está diciendo que los hombres nos fijamos más en la belleza física que las mujeres hacia los varones, ¿sí? O sea que nosotros nos fijamos en la cara, en el rostro, es su fuerza física. Los hombres nos guiamos por lo que vemos. Las mujeres, en cambio, de acuerdo a esta comparación, dicen, ellas no se fijan en el físico. No sé, ustedes, chicas, podrán afirmar o negar esta proposición, esta hipótesis. ¿Qué dicen? ¿Estarían o no estarían de acuerdo? Chicas, estoy preguntando. Los adolescentes le atribuyen mayor importancia que las adolescentes al atractivo físico en sus relaciones heterosexuales.
Puede ser afirmativo o negativo, pero contesten, pues, chicas. ¿Qué dicen? ¿Mm? No dicen nada. ¿Están ahí? ¿O no me estoy haciendo entender? Una de dos. ¿Qué pasó? ¿Creen ustedes que los varones se fijan más en lo físico que las mujeres? Sí, Lisa. Ya, entonces, esa es la hipótesis, esa es la proposición. Las hipótesis que establecen relaciones de causalidad, o sea, en base a cómo influyen las causas, ¿no? En una variable a otra variable. Afirman las relaciones entre dos o más variables y cómo se dan dichas relaciones. Además, proponen un sentido de entendimiento entre ellas. Establecen relaciones entre causa-efecto. El ejemplo que le estaba hablando yo sobre cuál es más relevante, si la carretera en mal estado o una mala señalización, o el clima, o la irresponsabilidad de los choferes. Entonces estamos haciendo relaciones entre causas, ¿no? Para darnos cuenta y decir, bueno, a cuál de ellas es más conveniente o más seguro poner soluciones y que de pronto le vaya empujando a otras. Porque si de pronto decimos, tenemos una carretera ya con unas tres hileras de ida y tres de vuelta, ¿no? Vías de tres de ida y tres de vuelta, ¿no? Y con una muy buena señalización. Y a más de eso, nosotros ponemos iluminación. ¿Creen ustedes que se disminuyen los accidentes? ¿O pensamos que solamente con capacitar a los profesores que son irresponsables sería suficiente? ¿Cuál de esas dos soluciones ustedes apoyarían? A la capacitación. O sea, a la capacitación. ¿Y quién dice lo contrario? Dice que de pronto atacar a las tres causas, que son mejorar la carretera, en vez de que sea de 2 vías, sean de 6 vías, iluminar y que esté bien señalizado. O sea, tres causas contra una. O solamente capacitamos a los choferes para que no sean irresponsables. Podrían ser las tres también. De Las tres hecho, pueden ser. hace un tiempo en la recta de Natabola, en esa recta había muchos accidentes de tránsito y muertes, porque era solo ¿cómo es? De doble vía, no habían tres carriles en cada lado, como se dice. Entonces, Ya casi no hay accidentes ahí. claro, ahora ya la neblina, bueno, el tiempo, como se dice, el clima, la neblina a veces juega mala pasada y ocurre, pero ya no como antes, que había Claro, sí. casi a diario. Yo asevero, ese juicio de valor sí es afirmativo. Yo doy fe de eso, ¿no? Porque yo vivo por ese sector. Claro, si es que mientras más causas se ataquen y se dé soluciones, es mucho mejor un proyecto, ¿no? Entonces, a pesar de eso, que también si capacitamos a los docentes, a los que digo, a los choferes, ¿no? Mejoraríamos un proyecto que abarque todas esas soluciones, espectacular, ¿no? Pero sería un proyecto ya mucho más completo y mucho más largo. El más sencillo sería capacitar a los choferes, una capacitación en base a seminarios o de pronto dar cursos antes de que saquen las licencias las personas, darles cursos completos, obligatorios. Entonces, posiblemente la gente, los choferes se vuelven un poquito más responsables. Yo les comento que en ese sentido, ¿no? Las personas que aprenden a manejar en escuelas de conducción son mucho más precavidos que las personas que han aprendido fuera de esos círculos, ¿no? Académicos. Les puedo dar fe de eso. Percibir que otra persona del sexo opuesto es similar a la persona en cuanto a religión, valores y creencias provocan mayor atracción física hacia ella. Esa es una hipótesis, ¿no? Recuerden que estoy planteando aquí ejemplos de hipótesis que están apuntadas hacia las causas. En esta segunda que estoy leyendo dice, percibir que otra persona del sexo opuesto es similar a la persona en cuanto a religión, valores y creencias provoca mayor atracción física. Aquí la variable es de atracción física, ¿no? Y comparado con los tipos de religiones y valores y las creencias, ¿no? Entonces, pensando que si una persona que es religiosa se ve más o menos atractiva, a eso está haciendo referencia, ¿no? Que si una persona que es religiosa
a una persona que no es religiosa, la persona que no es religiosa va a ser menos atractiva de una manera física. Bueno, es una hipótesis, ¿no?, que se está planteando. Sería de comprobar, negar, afirmar o negar, ¿no? No sé ustedes qué piensen al respecto, pero hay personas que tienen cierta línea religiosa que no permiten que otras personas, ¿no?, que no son de la misma religión, les ven no atractivos, además no permiten. Les comento, hay una religión, ¿no?, que son bien estrictos, que si no cumplen hasta con esas normas, simplemente les sacan de la iglesia, ¿no? Son bien tercos en eso. Entonces, cuando las hipótesis causales, recuerden que hablamos de causales, hablamos de causas, se someten a análisis estadístico, se evalúa la influencia de cada variable independiente, que es la causa, sobre la dependiente, que es el efecto, que también puede ser una causa independiente, ¿no? Variable independiente. Y la influencia conjunta de todas las variables independientes sobre la dependiente o dependiente, ¿no? O sea, ¿qué está diciendo aquí? Está diciendo que uno puede hacer lo que hice hace un momento. Tengo 7 causas, ¿no? Y cada una de esas causas con sus respectivas variables, y dependiendo del punto de vista del criterio de cada uno, veremos cuáles son, comparándolas, cuál sería la mejor solución. A eso está haciendo referencia de este tipo de hipótesis, ¿no? Es una hipótesis nula cuando son el reverso de las hipótesis de investigación. También constituyen proposiciones cerca de la relación entre variables, solo que sirven para refutar, o sea, negar, son antagónicas, o negar lo que afirman las hipótesis de investigación. Expresa la ausencia de relación, diferencia entre dos o más variables. Es decir, una nula es comparar, me disculpa el término, por favor, pasarse de coles a nabos, o comparar las coles con los nabos. Son hipótesis nulas, y les voy a dar el ejemplo. Dice, no hay relación entre la autoestima y el temor al logro. Es una hipótesis nula correlacional. La percepción de la similitud en religión, entre valores, creencias, no provoca mayor atracción física. Es también una hipótesis nula correlacional, porque estamos relacionando. La última dice, la expectativa de ingreso mensual de los trabajadores de la cooperación TAQ no oscila entre 50 a 60,000 pesos, de 50,000 a 60,000 pesos. Entonces, estamos poniendo dos cifras distintas, no podemos decir que es lo mismo, no podemos correlacionar, ¿no? Eso en cuanto a las hipótesis. Si ustedes tienen alguna pregunta, algo que se quiera ampliar sobre las posibles soluciones que se llaman hipótesis de una investigación, me lo dicen ahora, ¿sí? O de lo contrario, pasamos ya a lo que comprende el marco teórico. Si les quedó claro, me expliqué bien lo que son las hipótesis. Hoy han estado muy calladitos ustedes. Entonces pasemos al marco teórico. Recuerden que estamos viendo ya componentes que son parte del trabajo del informe final, ¿no? Vamos a entender, la mayoría creo que piensa, ¿no? Y creo que deberían ustedes pensarlo mejor. Piensa que cuando ya hicimos en el plan de investigación, como había un ítem que decía marco teórico, descripción metodológica y luego marco teórico, pensaron que pusieron un montón de contenidos de los temas que trataban sus problemas. Recuerden que el marco teórico no está ya definido en un plan de investigación. Recuerden que en el plan solamente es eso, un plan, posibles teorías que pueden estar, como es, afirmando o respaldando nuestra propuesta de solución. Pero en realidad ya van a darse cuenta que cuando ustedes van haciendo su investigación, van a darse cuenta que el marco teórico que en un principio plantearon, hay unas que sí les servirá, otros no. Entonces, porque el marco teórico es un conjunto de proposiciones, teorías interrelacionadas que fundamentan y explican aspectos significativos del tema o problema de estudio. O sea, buscar todo lo que está relacionado en teoría
sobre ese problema. ¿Qué se dice sobre ese problema? En teoría. Y en la teoría está, sabemos, ya vamos a ver más adelante también, en los libros. Y no solamente está en los libros, van a darse cuenta que la teoría también hay otro tipo de fuentes que no son escritas, pero que también pueden conformar el marco teórico, ¿no? ¿Qué nomás hace el marco teórico? Analizan y exponen las teorías, enfoques teóricos de investigaciones anteriores. Puede haber que ya haya antecedentes con relación a ese problema y a los temas que estamos tratando. Se consideran válidos para el correcto encuadre del estudio. Buscar elementos teóricos. ¿Para qué sirve el marco teórico? Busca los elementos teóricos referidos al problema de estudio que permitan su adecuada comprensión. Hay veces que hay que ver qué nomás se ha dicho, qué se ha escrito acerca del problema que estamos nosotros investigando, ¿no? Y qué libros, qué escritores, quiénes ya han hablado, quién ya ha escrito acerca de esos problemas. Es la teoría que ya se ha escrito, que puede a nosotros ayudarnos en la posible solución, si apoyan o no apoyan. Recuerden que yo les dije a ustedes que el marco teórico que deben poner ustedes en su informe final tiene que ser solo aquel que afirme, que le dé un sustento a la propuesta de solución. Hay muchas personas que ponen, cuando hacen su trabajo de investigación, ¿no? Como se ponen definiciones y conceptos, se topan con un montón de definiciones y conceptos y piensan que mientras más conceptos, más definiciones ponen, están engrosando su marco teórico. Y en realidad se vuelve casi, les digo, como el tamaño o el grosor de una Biblia. Y dicen, y sacan pecho diciendo, miren qué ves, yo tengo, miran cuánto tengo de marco teórico, y uno se sorprende por la cantidad que puede sacar. Pero en realidad, les digo, hay muchas ocasiones que cuando se revisan esos trabajos de grado, esas investigaciones, y se ven los marcos teóricos, vemos que hay demasiados contenidos que no le sirven, que no le apoyan. Son interesantes, pero no le apoyan a la propuesta de solución, ¿no? Entonces, ¿cómo debe funcionar realmente un marco teórico? Informar acerca del trabajo realizado en el área. Proporcionar síntesis de hallazgos sobre el problema. Ayudar a prevenir errores que se hayan cometido en estudios previos. Se vincula con el problema con bases teóricas que sustentan. Proveer un marco teórico de referencia para interpretar los resultados de estudio. Les voy a dar un ejemplo, miren, ¿no? Hay veces que les voy a dar, ¿qué es lo que constantemente suelen cometer errores cuando piensan que hacen un buen marco teórico? Si es que ustedes, voy a hablar en el lado, voy a tratar de buscarme un ejemplo relacionado con la salud, de la importancia que son las vacunas para prevenir ciertas enfermedades. En sí, ustedes saben que la vacuna es la enfermedad que se le inyecta a la persona para que el cuerpo de la persona que es inyectada genere anticuerpos, ¿no es cierto? Y pueda resistir y más adelante no se enferme de esa enfermedad. En sí, la vacuna es la enfermedad. ¿Estoy o no estoy hablando, cómo es, de una manera que tenga razón? Eso no es la vacuna, la enfermedad en sí que se les inyecta. Chicos. Así es lo mismo, sí. Sí, ¿no es cierto? Ya. Entonces, si vamos a hacer una investigación sobre vacunas, ¿no? Y entonces hablamos de diferentes tipos, hablamos de la sarampión, hablamos del ébola, hablamos de la gripe, hablamos ahora del COVID-19, en fin, de tantos virus, ¿no? Y vamos a buscar cuándo y cuándo es conveniente inyectar o no, las características, cuáles son los síntomas, cómo se puede curar o prevenir, en fin. Y toda esa teoría que ustedes puedan buscar sobre las vacunas, ¿creen ustedes importante que se ponga en ese estudio, ¿no? ¿Qué es una aguja? ¿Qué es una ampolleta? ¿Qué es un frasco? ¿Qué es un guante? ¿Qué es un tapabocas? ¿Qué es una camilla? ¿Qué es una ambulancia? Están relacionados con el virus. ¿Creen ustedes importante que esa teoría enriquecería la investigación sobre los virus? No, porque... No, no es cierto. No apoya, no aporta, siga. Sí, No Marquito, aporta nada. diga.
Sí, ¿verdad? porque no Entonces, aportaría mucho, porque en sí sería, lo objetivo sería el virus o la vacuna. ¿no es cierto? Entonces muchas personas cometen los errores, ¿no? Que de pronto, por decirlo así, voy a darles otro ejemplo, están hablando para preparar un plato novedoso y de pronto que sea atractivo para el turismo. Decimos, ¿sabes qué? Voy a preparar un plato en donde los ingredientes estén mezclados o bien separados, pero en un solo plato, comidas, gastronomía típica de la costa, de la sierra y del oriente, en un solo plato. Y entonces explicar sobre los ingredientes de la costa. ¿Qué sería de la costa? ¿Qué pondrían ustedes de la costa? En un plato típico para generar turismo gastronómico. ¿Qué pondrían? ¿Quieren ustedes preparar un plato en donde intervengan tanto costa, sierra y oriente? En donde la costa, ¿cuáles serían los ingredientes? Chicas, Los mariscos, mariscos. Vea que solamente el Marquito está en la clase. ¿Qué les pasa, chicas, que no pueden participar? Serían los mariscos en la costa. De la sierra, ¿qué pondrían? Algo típico, algo rico, que en un plato les gustaría tener, en un solo plato y comer. ¿Qué les gustaría? Imagínense en un plato, en donde vean algo de la costa, algo de la sierra y algo del oriente, pero que sea rico. ¿Qué pondrían en la sierra? De la sierra, ¿qué les gustaría? unas tostillitas de papa, Tortillas, perfecto, ya. ¿Y del oriente qué pondrían? La bebida, la chicha. Ya, perfecto. Tenemos ya tres componentes de nuestro plato típico, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de la riqueza de nuestro plato para el turismo y hablamos flores de los mariscos, hablamos de lo riquísimas que son las tortillas, sacaríamos unas fotografías y diríamos y hablaríamos hartísimo sobre de la chicha, ¿no es cierto? Sobre eso hablaríamos para convencer al turista de que consuma ese plato. Y si ese plato entraría a un concurso, es lo que yo hablaría como proyecto, ¿no es cierto? Y ustedes hablarían. ¿Qué es una cuchara? ¿Qué es el concepto de cuchara? ¿El concepto de tenedor? ¿El concepto de plato? ¿O el concepto de los alimentos? ¿Qué pondrían ustedes? participa Marco. Claro, o sea, hablar de las cucharas, de los tenedores, de los utensilios, no tiene razón. Lo más importante de lo que en teoría hablaríamos sería de los alimentos de la costa, de los alimentos de la sierra, de los alimentos del oriente. De eso hablaríamos. Pero en un plano secundario, tercero, habríamos de lo que es una servilleta, de lo que es una cuchara o qué es un cuchillo. ¿Entienden? ¿Sí me explico? O sea, ¿qué es relevante para que entre dentro de un marco teórico? Es lo que estoy haciendo referencia. Entonces, de los componentes de un marco teórico que no tiene, tenemos que poner los antecedentes del problema, qué bases teóricas, pero del problema en particular, no conceptos de definiciones que estén fuera del problema, ¿entienden? Definiciones y conceptos, aquí está. Pero ¿qué definiciones y qué conceptos? Ahí está lo que les digo yo en cuanto a elegir. ¿Qué sí puedo, qué es importante definir? En el ejemplo que les acabo de dar sobre el plato típico, en donde está la costa, sierra y oriente, yo hablaría, ¿no? En cuanto a definiciones, qué es un marisco, las propiedades de un marisco, hablaría de las conchas, hablaría de los calamares, hablaría del pulpo, ¿no? Que conforman ahí un grupo de moluscos, cosas riquísimas, hablaría de la fritada, hablaría de la papa, de dónde se obtiene la papa, cómo se viene, lo rico que es, lo nutritivo, del oriente que dice la chicha, igual. Entonces esa teoría yo cargaría en mi documento para que sea atractivo, un marco teórico que sustente que ese plato típico es muy bueno, me sostiene, ¿entiende? Me doy una plataforma teórica que eso sea válido. Ahora, en cuanto a los antecedentes, hay que hacer una revisión de documentos sobre los estudios que, directo o indirectamente, están relacionados con el problema planteado. Pensemos en esto, mire, para hablar de un problema y que encaje el ejemplo que le estoy dando con relación al plato típico. Supongamos que el problema solamente es una suposición. Supongamos que un restaurante está teniendo problemas con los clientes, están dejando de venir.
no hay clientes, no hay comensales. Y entonces, preocupados ustedes como dueños del restaurante, dicen, bueno, si se está yendo es porque la comida es mala, tenemos que cambiar los platos, demos algo más atractivo, posiblemente las causas sea, si es un restaurante, puede que sean las mesas, aspectos físicos, las mesas del espacio, la iluminación, aspectos físicos. De pronto decimos, de pronto estamos atendiendo mal, la atención que podíamos medir, ¿no? Son suposiciones que estoy poniendo. Y otro de estas, el restaurante, sería el plato, lo que estamos sirviendo. Digo, ¿saben qué? La gente ya no quiere comer lo que nosotros estamos sirviendo. Y entonces, ¿qué proponemos? Proponemos platos nuevos, novedosos y que sean atractivos. ¿Y no les parece a ustedes que sería un plato atractivo, no? Que sea el fuerte de ese restaurante, un plato que se diga el Ecuador, costa, sierra y oriente. Y también región insular, imagínense que se asume. Entonces, y aquí estoy poniendo como antecedentes, les digo, hay un restaurante que está teniendo bajas económicas porque la gente no viene a comer. ¿Me explico? ¿Me estoy explicando? ¿Me están entendiendo? O más bien Sí, dicho, Sí, me Daniel. estoy haciendo entender. Ya, perfecto. sí, Ya, perfecto. La investigación debe tomar en cuenta conocimientos previamente construidos, ¿no? Las bases teóricas, lo que acabo de decir un momento, ¿no? Son la descripción de elementos teóricos planteados por uno o diferentes autores, los conceptos, definiciones y teorías que contribuyen, ojo, a clasificar y ubicar el problema en estudio. O sea, todo tiene que estar centrado, se dan cuenta que la mayoría de las cosas, en todo lo que tiene que ver investigación, está centrado en el problema. Entonces, cuando vamos a buscar la teoría, la parte de la literatura en los libros, y ya les digo, no, que no son las únicas fuentes de información, que son redactar lo que dicen los libros, porque ya van a darse cuenta que hay otras fuentes también que son muy importantes, que tenemos que analizarlas, como por ejemplo, es bueno, ¿no? Les digo, yo suelo hacerle esta pregunta, no sé si a ustedes les daría, ¿no? Y me dicen sí o no, si recuerdan. Yo he dicho, ¿cuánto tiempo ustedes le dedican a la lectura? ¿Les he planteado esa pregunta alguna vez a ustedes? No, no nos ha dicho. Ya, valga la oportunidad. Les pregunto a todos ustedes, ¿qué tiempo ustedes le dedican a la lectura? yo muy poco. ¿Y qué es poco? ¿2 horas, 3 horas al día? Uy, 1 hora. 1 hora y media al día. 1 hora y media al día. Alguien que Bueno, le dé ahora más con tiempo. lo que mandan los documentos a leer un montón, ya uno creo que ya está aplicando bastante la lectura. Ya, Como entonces unas más dos o menos, horas por ahí ya, al día, puede ser. perfecto, ya, muy bien. Entonces ustedes le dedican a la lectura, pongamos que un promedio, la mayoría de ustedes, ¿no? A la lectura le dedican ustedes el tiempo de 2 horas y media. Pongamos que hasta 3 horas le ponen ustedes, leyendo documentos, información y libros y todo lo que se les va dando. Ya, perfecto. Ya tienen 3 horas al día que ustedes dedican. Y yo les digo algo, no es cierto, no es verdad. Ustedes le dedican mucho más tiempo a la lectura. Todos. Desde que nos levantamos en la mañana, abrimos los ojos, estamos leyendo. Leemos, nuestro cuerpo detecta frío, calor, humedad, calcula la distancia que está entre lo que estoy en la cama y voy al baño para asearme. Calculo el momento que voy a salir a la puerta para ir al comedor, a la cocina, a cocinar o al baño, en fin. Cuando salimos a la calle, todo el tiempo estamos percibiendo nosotros. O sea, nuestros 5 sentidos hacen lectura, cada sentido a lo que le corresponde. Son lecturas que el cuerpo está haciendo, ¿entiende? Entonces, no es la única manera de leer lo que nosotros interpretamos como gráficos escritos. ¿Me explico? ¿Me hice entender? Más o menos. Es decir, que nosotros constantemente estamos leyendo todo nuestro espacio. Leemos con nuestros 5 sentidos. Leemos con el oído, escuchamos. ¿Entienden? Entonces, estamos no haciendo diferentes tipos de lecturas, sino que son otros tipos de lecturas. El olfato hace una lectura también. Identifica, detecta olores. ¿Entienden? Igual la visión. No solamente leemos palabras, sino que también hacemos cálculos cuando caminamos, ¿no? Y cuando hacemos nuestros cálculos para no caernos, ¿entienden? Entonces nuestra mente está constantemente haciendo lecturas, a eso me hago referencia,
¿ya? Entonces, si es que nosotros piensan que de pronto es perder el tiempo ver documentales, videos, que tengan que ver con sus propios intereses. De pronto ustedes, me imagino que la mayoría de ustedes, si yo les pregunto, ¿qué videos te gusta ver más o qué es lo que estás viendo más? Si a mí me preguntan, y yo soy estudiante de enfermería, diría, me gustan los videos médicos, los avances tecnológicos, lo que hacen en las diferentes sociedades con relación a la medicina. Y busco yo esos videos, esos documentos videográficos, que también me aportan. Entonces es cuando a mí me dicen, Damián, a mí, por ejemplo, me gustan muchas cosas realmente, y cuando en vez de estar buscando en WhatsApp, que también veo noticias a través de WhatsApp, porque yo me fijo en las redes más que en los medios de comunicación turros y fraudulentos que nosotros tenemos, entonces yo prefiero ver el YouTube. ¿Pero qué escojo en YouTube? Yo escojo lo que a mí me gusta, por ejemplo, historia. Me gustan mucho aspectos que tienen que ver con aspectos de religiosidad, sobre la cristiandad, sobre la historia de las iglesias o de las religiones. Me gusta. Me gusta ver las culturas, cómo viven en otros países. Entonces estoy aprendiendo y estoy leyendo, ¿entienden? No necesariamente con un libro, pero uno comprende. Yo he visitado países a través de los videos. ¿Quién de ustedes no conoce París a través de los videos? ¿Han visto la Torre Eiffel? Sí, Sí. por videos. Claro, claro, Bueno, muchos países en tal caso, si vamos claro, por ¿han ese visto, sentido. ustedes las pirámides de Egipto? La historia Claro. de los egipcios y tanta cosa. Entonces, esa es información importante, estamos aprendiendo. O sea, nosotros todo el tiempo con eso nos sirve realmente, ¿no? Pero en cambio, si se ponen a ver telenovelas, si se ponen a ver los chismes de farándula, qué dice uno y qué dice otro, eso sí es perder el tiempo, ¿no? Es como estar leyendo la revista de Condorito todo el tiempo, tampoco. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es en cuanto a definición y conceptos? El investigador define y delimita los conceptos relevantes, lo más importante. Establecer el significado específico de que se relacionará a cada uno de los términos en el contexto de investigación. Aquí hace un poco de referencia a lo que os acabo de decir. Dentro del marco, dentro de lo que buscamos nosotros para construir un marco teórico, ¿no? Es importante que nosotros tengamos bien en claro el área de estudio, ¿no? Para ahí buscar los conceptos que realmente vayan a aportar, ojo, y vuelvo y repito, a nuestra propuesta. Entonces, la revisión bibliográfica, ¿se acuerda cuando yo les decía, miren, es un presupuesto? En la práctica 1, les mandé a buscar solamente libros en donde tengan temas que estén relacionados a su problema. Y simplemente anoten los temas nada más. Anoten qué libros encuentran ustedes o han sacado sobre temas que han sacado sobre el problema que ustedes están investigando. Y lo único que les pedía a ustedes que pongan era el libro, la editorial, el autor, el año, la edición, el No hay país. citas bibliográficas, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Solamente es esa nada más. Aquí tenemos que ver. Eso era todo. Y eso tenían que poner ustedes en lo que es marco teórico en el plan de investigación. Porque después, cuando ya estoy investigando, ahí sí ya empiezo a abrir los libros, a ver los temas, reviso, leo todo lo que realmente veo referente y digo ahí, ve, este texto es lo que me sirve a mí y solamente copio de ese texto un párrafo, ¿no? Y es la cita. Y entonces le pongo en mi informe final, en donde corresponde al capítulo de marco teórico, y concadenado, o sea, todo bien redactado, ¿no? No saltándome de coles a nados. ¿Sí? Entonces hay que ir viendo un buen orden lógico, ¿no? Que esté bien redactado lo que estoy haciendo. Y entonces ahí saco ya las citas de los libros que he buscado, que he visto, ¿no? No se asusten que de pronto si ustedes citan 20, 40, 50 citas de 30, 40 libros, ¿no? Está bien, siempre y cuando sean relevantes, ¿no? Y que le apoyen a su solución, ¿no? La revisión bibliográfica debe estar orientada y circunscrita en un aspecto específico de un área de estudio y precisar los conceptos claves que están involucrados. No divagar, o sea, lo más concreto. Y más aún ustedes, que realmente es un trabajo técnico, porque ustedes van a ser tecnólogos, es un trabajo completamente técnico, demasiado, muy bien estrictamente definido, ¿no?
una síntesis que tiene que ver para su solución. Entonces, dentro de la revisión bibliográfica, ¿qué es? Es la etapa del método científico a través del cual el investigador reúne los antecedentes teóricos y de investigación anteriores existentes sobre un problema dado, ¿no? O sea, ¿qué se ha escrito sobre ese problema que le pueden ustedes poner como antecedentes dentro del marco teórico, en el capítulo que corresponde al marco teórico? La revisión bibliográfica consiste en detectar, obtener y consultar la bibliografía útil para la proposición del estudio, extraer y recopilar la información relevante y necesaria que atañe al problema de investigación. Entonces, así le vamos entendiendo realmente cómo aporta el marco teórico, ¿no? El procedimiento es seleccionar el área de estudio, anotar los conceptos claves, esos conceptos claves ponerles de acuerdo a su vocabulario, ¿no? Redactarles de acuerdo con lógica, porque es su estudio. No puede copiar. Si usted copia, tiene que poner la cita a quien corresponde, ¿sí? Entonces, búsqueda de las fuentes generales y específicas, análisis del material seleccionado y revisión y síntesis, ¿no? Siempre tengo que estar sacando. Hay algo que también se suele hacer. Hay personas que de pronto no les gusta mucho escribir, o sea, sacar notas. Entonces es conveniente tener el celular, nos sirve bastante para hablar. Mientras estoy leyendo, yo no estoy escribiendo, pero lo estoy grabando. Y en el momento en que yo ya voy a transcribir mi trabajo, yo puedo abrir mi celular y lo que he grabado me sirve. Entiendo lo que yo leí y entonces con mis propias palabras voy transcribiendo mi marco teórico. Es una estrategia que ustedes pueden utilizarle. Entonces, para poder ubicar las fuentes, ¿dónde nada más vemos? Un recurso básico son las bibliotecas, son las bases de datos, son los datos bibliográficos. El Internet es otra fuente muy importante, ¿no? La identificación de textos, o sea, son libros. Ese es lo fundamental de la tarea. Identificación de revistas. Siempre recuerden que sean revistas indexadas a universidades, ¿no? Que tengan cierto prestigio. No cualquier revista, no cualquier editorial, tiene que ver que sean de calidad, ¿no? La identificación de revistas periódicas, jornales, conferencias que se hayan sacado en el área que estén muy importantes, pueden ustedes ubicarlas también. Identificación de autores. Hay personas que se especializan, ¿no? En ciertos temas y se hacen conocidos. Como es artículos sobre un estudio sobre el estado del arte. ¿Alguien me puede decir qué se entiende sobre estado del arte? ¿Han escuchado ustedes? Miren la frase que está abajo, ¿no? En la ubicación de fuentes. Dice, artículos sobre el estado del arte o bibliografías anotadas son muy buenas fuentes para arrancar. ¿Qué es el estado del arte? ¿Qué es el estado del arte? Una compilación de información de otras fuentes escritas. Todo lo que se ha escrito sobre un tema, ese es el estado del arte. Todo lo que se ha escrito en concreto, ese es el estado del arte. Entonces nosotros vemos una situación, lo que es escrito, podemos analizar lo que es escrito podemos ir por tiempo, ¿no? Hace 30, 40, 50 años, y ver, y comparar con lo que está hace 5, 4, 3 años, o en la actualidad. Ahí podemos ver cómo han cambiado las cosas con relación al tiempo, ¿sí? Que es lo que está escrito. Es conveniente que cuando uno cuando se basa en su marco teórico, es importante que busquen libros que sean actualizados, ¿no? Algo que estudios actualizados, que decir que ya pasaron lo anterior, pues no es cierto, entonces eso les va a apoyar mejor, para no estar perdiendo el tiempo, ¿no? Y estar viendo estudios que ya han pasado y que ya han caducado o dejado de ser vigentes, ¿no? Dentro de esas fuentes, aquí está lo que les hablaba yo hace un momento, ¿no? Tenemos las fuentes escritas, que ustedes conocen muy bien, que son trabajos de grado, documentos legales, son entrevistas públicas, son todo medio impreso, libros de artículos de publicaciones periódicas, documentos, informes técnicos, ponencias y publicaciones. Y aquí están las otras que les comentaba, ¿no? Fuentes audiovisuales.
producciones en películas cinematográficas, de video, en formato de audio, grabaciones de conferencias, fuentes electrónicas, que es el Internet, ¿no? CD-ROOMs, bases de datos, todo el material publicado en lo que es el colgados en el Internet. Entonces podemos reconocer que existen entre las fuentes de información, tenemos las fuentes primarias, las secundarias y las terciarias. Generalmente la mayoría de nosotros trabajamos con fuentes secundarias y primarias, ¿no? Pero siempre acudimos a las terciarias, así suele ser. Miren ustedes las terciarias, ¿qué son? Bibliografías, catálogos, bibliotecas, directorios, listas de lecturas, de artículos sobre encuestas. Generalmente aquí vemos primerito. Después sabemos pasar a las fuentes secundarias, que son monografías, artículos, revistas, poemas, novelas, cartas e informes. Y después aplicamos, mientras estamos haciendo nuestro marco teórico, ¿no? Y ustedes van a darse cuenta cuando aplican los instrumentos de investigación en cuanto hablemos de entrevistas, hablemos cuestionarios, ¿no? Y hacemos, eso se llama fuentes primarias, porque nosotros estamos dentro de nuestra propia investigación y vemos los resultados experimentales y encuestas. Entonces, ustedes, la mayoría del trabajo que están haciendo es una fuente primaria, cuando aplican sus cuestionarios. Entonces, dentro de las fuentes ya vimos, no tenemos los libros, publicaciones, aquí simplemente se está repitiendo en cuanto a fuentes primarias o directas, ¿no? El listado que ustedes tienen enfrente. Y vuelvo y repito, digo, libros, publicaciones periódicas, tesis, disertaciones, documentos oficiales, reportes de asociaciones, monografías, videos, cintas, antologías, trabajos presentados por conferencistas o seminarios. Esos son trabajos muy buenos realmente. Esos son los artículos científicos. Y si ustedes, generalmente, lo mejor que pueden hacer ustedes es primero guiarse por artículos científicos. Estas son unas buenas directrices para las investigaciones, ¿no? Porque quiera o no, son las más actualizadas. Y también fuentes que son muy interesantes, que les decía hace un momento, y es hasta, en cierta forma, es hasta entretenido, y uno hasta se divierte, se entretiene viendo películas y documentales que tratan sobre el problema que usted está estudiando. Entonces, sacarlo lo primero y poner notas, sacando notas, palabras claves, ¿entienden? O de pronto también hay en videos, ¿no? Seminarios que se han dado. Si yo no tengo dinero para pagar un seminario que se va dando, que es lo más, mientras cuando dicen que tenemos que actualizarnos, una de las maneras más apropiadas para actualizarse son los seminarios. Entonces, cuando ustedes escuchen si hay algún seminario referente a lo que ustedes, dentro de su profesión, ¿no? Yo sé que tiene su costo, pero créanme que lo vale, ¿no? Asistir a estos seminarios, a estos simposios y en fin, ¿no? Dentro de las fuentes secundarias, si hablamos, son compilaciones, resúmenes y listados de fuentes primarias, ¿no? De un área de conocimiento, o sea, es lo que se ha sacado de las fuentes primarias, son las fuentes secundarias. Es lo que nos está explicando. Compilaciones de resúmenes y listados de fuentes primarias en un área del conocimiento. Reprocesan información de primera mano, ejemplo, compilaciones de cualquier tema que vayamos generando, solo son ejemplos. Aquí tenemos un ejemplo de lo que son las fuentes terciarias, que agrupa compendios de fuentes secundarias, documentos que compendian nombres y títulos de revistas y otras publicaciones periódicas. Ejemplo, lo que ha hecho y hace la industria. Ahí tienen ustedes un listado, ¿no? De las fuentes terciarias. Disculparán el ruido, ¿no? Tengo una perrita en la casa que es revoltosa. Los perros de afuera están ladrando y mi perra acá. Disculparán, por favor. No, es una castellanita. No se preocupe. Entonces, bueno, entonces aquí tenemos un listado de ejemplos de fuentes terciarias, como son nombres de boletines, conferencias, simposios, nombres de empresas, asociaciones industriales y diversos servicios, directorios de empresas, mercadotecnia, títulos de reportes que informan gubernamentales, catálogos de libros. Eso de los catálogos de libros también son buenos. Generalmente los vendedores de libros, cuando van a las universidades, ellos manejan catálogos. O de pronto,
Hay veces que cuando ustedes van a alguna librería, ellos tienen catálogos, ¿no? Y es bueno revisarlos. Dije, ¿me puede ver los catálogos? Y ahí, para no estarse paseando ustedes por toda la librería, ¿no? Decirme que les enseñen los catálogos es mucho mejor, es más rápido, es más ágil, ¿no? Que, bueno, aunque las bibliotecas, las librerías también están separadas por temas, ¿no? Por autores, no por géneros, suelen estar separadas las librerías. Entonces, y uno revisa libros, lo primero que ve es el lomo del libro, ve lo que la parte en la contratapa del libro, pueden ver información, ven el asta, ven quién es el autor, así se va revisando los libros y van viendo si es que les va o no les va a servir. Y eso también se añade, les digo, si ustedes buscan los catálogos de los básicos, donde dicen hay un montón de libros que están ahí también están diferenciados por géneros, ¿no? En cuanto a salud, en cuanto a medicina, en cuanto a arte, en cuanto a historia, en cuanto a novelas, historia, geografía, animales, fauna, flora, en fin, hay tanto que realmente es importante ir viendo. Las fuentes generales específicas, tenemos fuentes generales, proporcionan una visión global sobre el problema. Entre ellas tenemos las enciclopedias, textos, compendios. Fuentes específicas, los libros en particular, ¿no? Proporcionan una visión actualizada sobre el tema. Entre ellos tenemos los artículos publicados en revistas, artículos o estudios publicados en libros. Hoy tenemos una gran ventaja. Cuando entramos a Internet, ustedes se dan cuenta que cuando ustedes ponen un tema, ¿no? Lo que primero sale son artículos. Ahora hay que ver que si esos artículos, ¿no? ¿De dónde vienen? ¿A quiénes corresponden? Para que ustedes puedan medir, catalogar, analizar y decir, bueno, sí, este artículo es actualizado, quien lo dice es una persona muy importante, es importante lo que está diciendo, entonces lo coge. ¿Entienden? Pero normalmente les digo, la mejor información más actualizada está directamente, podemos encontrar, les digo, son los artículos científicos, ¿no? Y simplemente con googlear, poner, ¿no? Hay diferentes fuentes dentro del Internet. En cuanto a libros, ustedes pueden consultar e-libros, así, e-libros, www.elibros pongan. Y ahí van a encontrar infinidad, miles de libros, ¿entienden? Y están también catalogados, diferenciados por géneros, ¿no? Aquí tienen ustedes un listado de fuentes de información que ya vuelvo y repito, es casi lo mismo, ¿no? Sino que les amplía un poquito de publicaciones científicas periódicas, trabajos presentados por eventos científicos. Marque usted un evento científico y entonces puedes allí lo que a usted le va a interesar, ¿no? Pongan el último seminario sobre, qué sé yo, sobre virus, les van a salir, ¿no? Resúmenes dicen qué es lo que ha publicado la UNESCO en cuanto al COVID, van a darse cuenta, ¿no? En fin, hay tantas cosas que ustedes pueden realmente encontrar. Es decir, lo importante es que ustedes se puedan orientar bien dónde encontrar la información que necesitan. Y aquí en este capítulo que les estoy dando a ustedes son cómo buscar, en dónde buscar, ¿entienden? Más libros, obviamente, tienen que ir a una biblioteca, pero el Internet también les proporciona libros en esta página que les acabo de nombrar, que es www.elibro. O también si ustedes quieren bajarse libros, hay libros gratis, pongan bajar libros gratis y les va a decir qué tipo de libros quieren bajarse. Me imagino que, y estoy completamente seguro que ustedes ya han de haber experimentado lo que les estoy diciendo. Ya han de ver, algunos me imagino que ya habrán leído libros así. No creo que me equivoque, porque es fácil. O sea, yo no tengo dinero para comprarme un libro y si encuentro yo ahí en Internet, yo tengo bajados bastantes libros realmente, ¿no? Que me han servido y ahí tengo. Más aún, bueno, yo soy sincero, es porque como me he dedicado a la academia, ustedes saben, el tiempo como docente me obliga a estar actualizado y a buscar libros de mi propio interés en lo que a mí me corresponde, ¿entienden? Entonces, y eso a uno realmente le mantiene activo, ¿no? Y creo que uno crece también de una manera intelectual y como persona. Y yo creo que a ustedes les va a pasar algo que a toda persona ya adulta, que vamos caminando a la tercera edad, ya nos preocupamos por otras cosas, ¿no? Y realmente nos ocupamos y nos preocupamos y tratamos de ser mejores personas, ¿sí? Porque los jóvenes
buscan referentes, buscan también los niños, buscan ejemplos de personas. Y entonces uno cuando ya va a adultez y va teniendo hijos y luego tiene nietos, uno ya es responsable, más responsable con la sociedad. Y entonces eso es lo bonito de crecer, ¿no? Y también, después de todo, también de envejecer con gallardía, ¿no? O sea, aceptar los daños como vienen, pero no siendo menos inteligentes, sino siendo más inteligentes y sirviendo a nuestro medio, ¿no? Y una de las estrategias para no tener Alzheimer y tener la mente ocupada es leyendo. Eso es bueno, ¿no? Y escribir si es que a ustedes de pronto les gusta, ¿no? Para obtener fuentes primarias que no disponen en la localidad, ya saben, les dije lo que hay que hacer. ¿No? Es que, si ustedes de pronto necesitan saber algo bien específico y saben que no saben dónde llegar, pero tienen la dirección de la biblioteca, escriban a la biblioteca, escriban a revistas, si conocen de algún experto o en internet sale, escriban, si tienen la manera de responderle, qué lindo, si usted hace una buena redacción. Esto de escribir, ¿no? A expertos, buscando información de los expertos, les va a llevar a estadios que ustedes no se imaginan. A mí, les digo, me ha servido muchísimo, por experiencia les digo, a mí me ha servido muchísimo cuando era director de la carrera de diseño ahí en la Católica. Yo escribía a mis colegas, les decía, mira, ¿sabes qué? ¿Cómo están allá en cuanto a la percepción del diseño? ¿Qué es lo último que están haciendo? ¿Qué estrategias didácticas están utilizando? Y así me he puesto en contacto. Y dicen, ¿qué es lo que está pasando ustedes acá? Nosotros tenemos tales o cuales actividades. Y entonces, ese interés de hablar, conversar con colegas y con profesionales, ¿no? A mí me ha servido mucho, les digo, para conocer, les he dicho, no sé si a ustedes alguna vez, conocer otros países, como invitados, hasta como para dar conferencias, ¿no? Yo he tenido la oportunidad, les digo, de visitar otros países solamente por la academia. Entonces, a dar conferencias, ¿no? A formar parte de simposios, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Simplemente hablar de las experiencias que uno tiene, ¿no? Entonces, he estado por suerte, mire, he ido a España, a tres ciudades de España. He estado en Valencia, he estado en Madrid, en Vigo. He estado en Brasil, ¿no? He estado en México. He estado obvio, lo más cerca de nosotros tenemos Colombia, tenemos Perú. Y solamente les digo, a mí me ha servido el saber escribir y consultar con expertos. Y me he ganado invitaciones. Y a mí la universidad, lo único que me pedían, decían, Damián, pide permiso y me pagaban todos. Me acuerdo, formé parte de un proyecto en donde visité 7 universidades. 7 contando aquí la católica, ¿no? Pero eran en diferentes países. Entonces les recomiendo, algo pasa, o sea, miren, cuando uno ambiciona cosas, ¿no? Créanme que se abren puertas y la investigación es una de ellas. Yo les recomiendo, o sea, por experiencia propia les digo lo que a mí me ha pasado, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer para realizar una buena revisión biográfica? Tenemos que leer el material preliminar, listar palabras claves, realizar búsqueda de libros no más de a 4 o 5 años que estén actualizados, ¿no? De hace 5 o 4 o 5 años es conveniente. Índices de referencias, ¿no? O abstracts, resúmenes, quiere decir esto, ¿no? Hablar con expertos, resúmenes de congresos, seleccionar los artículos según los resúmenes, obtener copias de artículos seleccionados, estudiar y discutir y preparar resúmenes de cada artículo, escribir lo que usted está leyendo, lo que está escuchando, es importante, ¿no? Escribir revisión biográfica, discutir con sus asesores, ¿no? Yo por eso les digo y me pongo a disposición de ustedes, cuando estén haciendo ya su trabajo de grado, no cuenten conmigo el momento que necesiten, ¿no? Yo está ahí, si Dios lo permite, por supuesto, y aún estemos cuando ustedes estén por graduarse, ¿no? Cuenten conmigo si es que consideran que esta persona les pueda servir. Si no, pues igual ya me ofrecí. De servicios de información, hemerotecas y referencia nacional e internacional.
también las hemerotecas, páginas web, bibliotecas. Aquí en nuestro medio tenemos la biblioteca de la Universidad Católica, la biblioteca de la Universidad Técnica del Norte es muy buena, ¿no? La del municipio también es buena. Sí es buena. La del Banco Central, ¿no? He conocido que son buenas bibliotecas realmente. De las otras universidades no he tenido, no he visitado, así que no les podría dar, llamarles como referencias, ¿no? Pero sí las que conozco. Y la que realmente a mí me he visto con buenos ojos es la de la Universidad Técnica del Norte. Nosotros estamos empecinados ahora, el instituto, en mejorar las condiciones de biblioteca. Y entonces he sabido que han hecho una buena inversión en la compra de libros, ¿no? Y sobre todo para el área de ustedes. Sobre todo para el área de ustedes, sé que hay buenos libros. Pues a su momento ya se ha de equipar, ya de funcionar ya el espacio apropiado para la biblioteca. Me imagino que ya con el piso último que está arriba, ya esto, las condiciones están mejorando. Fíjense que el instituto está haciendo lo que mejor puede, ¿no? Y para no bajar en cuanto a la categoría, a la categorización que tiene, ¿no? Entonces, ¿qué términos importantes utilizamos? Publicaciones periódicas, resúmenes de congresos, bueno, lo que hemos hablado hace un momento. Yo creo que con eso vamos a dar por terminada la clase, porque lo que viene ahorita solamente son citas textuales de libros, cómo se debe citar un libro, y eso lo vamos a ver cuando estemos hablando sobre las normas APA, ¿no? Esto es un adelanto nada más. Las citas directas e indirectas, esto vamos a ver en el momento de que estemos tratando sobre las normas APA, que espero me dé tiempo y podamos realmente poner en práctica, ¿no? Aquí están las referencias bibliográficas, donde podemos encontrar sobre marcos teóricos, sobre metodología de investigación estoy hablando, estoy haciendo referencia a ello, ¿no? Como ustedes tienen grabado, a pesar de que este material con el que estamos trabajando ahorita está subido en el aula virtual, ustedes pueden ver, y si es que algo no les quedó y quieren ustedes consultar, todo el material que yo les doy está subido en el aula virtual. Entonces consulten, y es más, recuerden que eso son lecturas obligatorias, ¿no?